El licenciado Guillermo Acosta es investigador jefe del Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio de Córdoba, está con nosotros. Con él vamos a hablar también de economía. Néstor. Bueno, la primera pregunta figura en la grilla. ¿Cuál es el futuro de la economía? ¿Cuál es el futuro de la economía argentina? Bueno, las perspectivas de muchos analistas privados e incluso del gobierno son muy buenas. El mismo gobierno aumentó de 2,5% de crecimiento que tenía presupuestado a 5,1%. Muchos analistas privados también estiman que se puede alcanzar esa tasa. Nosotros somos un poco más conservadores desde el instituto, estamos levemente por debajo del 4%. Esto porque, bueno, hay mucho entusiasmo porque las tasas de crecimiento de enero, las tasas de crecimiento de febrero, el estimado para marzo, son altas. Esto se debe a que en el primer semestre del año pasado la crisis internacional, sumado a algún condimento que Argentina siempre le pone, nos había pegado fuerte. El tema va a ser obtener estas mismas tasas de crecimiento durante el segundo semestre, ¿sí? Por eso nosotros creemos que somos un poco más conservadores. De todas formas, se están recibiendo buenas noticias sobre el nivel de actividad de distintos sectores. Recién usted lo decía, lo que está pasando con la industria y puntualmente la industria automotriz. La construcción está mostrando buenos datos, bueno, ni hablar del agro, ¿sí? Y otro tema que creo que es importante que hay que mencionar es el buen clima que hay en el mundo, porque Argentina siempre tiene una cuotita de suerte, ¿no? Es decir, este canje que ya 2 veces se trató de lanzar y se frustró, este año aparentemente se va a poder concretar y va a ser exitoso, ¿sí? No hay que olvidar que en el mundo hay mucha liquidez. En el primer trimestre de este año solamente, los países emergentes colocaron 150.000 millones de dólares de deuda pública y privada. Es decir, en el mundo hay mucha plata. Como las economías desarrolladas se están recuperando, pero se están recuperando con lentitud, los países emergentes resultan interesantes para los inversores. Entonces, Argentina tiene alguna probabilidad de hacer un canje exitoso, hacer una primera y tímida colocación de algún bono global de 1.000 millones de dólares y existe la posibilidad de que durante el año pueda seguir colocando deuda en el mercado financiero global. A nivel de empresas, ¿eso cómo puede repercutir? A nivel de empresas sin dudas va a repercutir porque el anuncio del canje y ya la probabilidad de éxito que se estaba manejando, por supuesto que hizo bajar mucho el riesgo país. Nosotros no tenemos que olvidarnos que estábamos con un riesgo país de 1.100 puntos en marzo del año pasado y hoy está en 600 puntos. Esto es lo que hace pensar al gobierno que esa colocación que podría ser conjunta con el canje de 1.000 millones de dólares se puedan lograr a una tasa sensiblemente por debajo del 9. ¿Sí? Hay que recordar que Argentina la última vez que colocó deuda y que lo hicimos con Venezuela fue al 15, ¿no? Claro. Entonces esto sin duda va a repercutir, no solamente en forma positiva para la deuda nacional, sino también la deuda provincial e incluso la deuda privada, por supuesto. Ahora, vos decís, la economía crece, el canje es una opción muy favorable para la Argentina. ¿Qué falta para la cuestión de la previsibilidad, para que Argentina sea previsible, para que los capitales, los 40 y pico mil millones que se fueron al exterior vuelvan y que Argentina sea un país confiable? Bueno, para eso faltan reglas de juego claras. ¿No las tiene este gobierno? No, es una señal el tema del canje. Este gobierno creo que no las tiene. El canje... el canje llega por una actitud de desesperación por falta de dinero. El canje tiene que hacerse, eso es lo que te iba a decir. El canje hay que hacerlo porque este gobierno presupuestó, esto hay que tomarlo con cuidado porque hace varios años que el gobierno no cumple el presupuesto. Lo que hace sistemáticamente el gobierno es subestimar las partidas de ingresos. Claro. Como subestima los ingresos, cuando los ingresos son más altos, eso le permite gastar más. Claro. Se estima que este año ese gasto no presupuestado va a ser de 50.000 millones de pesos, cuando tenemos un presupuesto de 300, o sea, no es una cuestión menor. Esto lo viene haciendo sistemáticamente este gobierno en los últimos años. El frente fiscal justamente es el que creo que muestra mayor debilidad, ¿sí? De todas maneras, estamos seguros de que el gobierno cierra sus necesidades fiscales de este año. Este es un gobierno, me acuerdo de algún programa anterior en el que estuve contigo hace varios años, en el que decíamos que este gobierno es muy bueno manejando el corto plazo. Claro. Es muy bueno manejando el corto plazo, con una capacidad inventiva que va más allá de la imaginación de cualquiera, ¿sí? Con esto se han estatizado las AFJP, se ha utilizado dinero del Banco Central, es decir, este gobierno siempre saca recursos
Primero se metió con los flujos, ¿sí? Por ejemplo, las retenciones. Cuando ya no pudo meterse con los flujos, se metió con los stocks, AFJP, Banco Central. Y el Banco Central justamente es el que le da una mano muy grande al Tesoro para poder cerrar las necesidades de financiamiento, ¿sí? 2/3 vienen de renovación, de colocación de deuda intersector público. Y 1/3 de esos 150.000 millones de pesos que el gobierno necesita para cerrar el año fiscal que presupuesto, provienen del Banco Central. ¿De dónde vienen? De aumento de la cantidad de adelantos transitorios, vienen de la transferencia de la utilidad del Banco Central, vienen de los 2 decretos, ¿sí? 297, 298, que le ayudan justamente al gobierno a poder cerrar el año. El tema es que el Banco Central no puede hacer todo, es decir, hay una entidad a la que prácticamente se le está pidiendo que atienda todos los frentes, ¿sí? El fiscal, el cambiario. ¿Por qué? El gobierno no quiere que el tipo de cambio disminuya, ¿sí? Tampoco quiere que aumente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros se estima que como país vamos a tener este año un ingreso de alrededor de 16.000 millones de dólares. Si estimamos que el 50% se va a fugar, si somos conservadores, a la economía argentina van a entrar 8.000 millones de dólares. Esos 8.000 millones de dólares deberían deprimir el valor del tipo de cambio porque va a haber mayor cantidad de dólares. Si el gobierno no quiere que el tipo de cambio se aprecie, lo que va a tener que hacer es comprarlos. Entonces, si el Banco Central compra 8.000 millones de dólares generando 30.000 millones de pesos de base, le cede adelantos transitorios al gobierno por 12.000 millones, le transfiere su utilidad por 20.000 millones, está prácticamente aumentando el 50% la base monetaria, ¿sí? Claro. Es decir, el dinero primario. Claro. Esto puede tener un impacto inflacionario extraordinario. ¿Cómo puede no lograrse ese impacto inflacionario que estamos previendo? Si el gobierno logra esterilizar, digo una palabra por ahí muy técnica, pero es decir, si el gobierno logra que esos pesos no lleguen al mercado, ¿sí? Cambiándole a los bancos pesos por mayor cantidad de letras del Banco Central. Es decir, colocación de mayor cantidad de LEVAX en los bancos. Claro. Esto se va a poder hacer. Esto tiene un costo, por supuesto. Recién estábamos hablando con el profesor Blanco fuera de cámara. Por supuesto que para el Banco Central tiene un costo. Como digo, esta gente maneja muy bien el corto plazo. Después hay que ver cuáles son las consecuencias de estas decisiones permanentes de corto. Y el sistema financiero le va a permitir absorber LEVAX. ¿Por qué? Porque el sistema financiero argentino tiene una liquidez estructural. Claro. Como presta a plazo tan corto, el sistema financiero siempre tiene pesos libres. Se retroalimenta permanentemente. Tiene activos líquidos. Entonces, por ese lado, digo, hay una debilidad fiscal, sí hay un frente fiscal que se debilita, pero que lo pueden cerrar. El Banco Central les ayuda, hay un riesgo de mayor inflación, pero al mundo le está yendo muy bien y probablemente, además de un canje exitoso, también puede haber una posterior colocación exitosa de deuda. Es decir, Argentina siempre tiene alguna cuotita de suerte. Por supuesto que, como hemos dicho hace varios años, esto lo atamos con alambre, es el corto plazo, es sin planificación. Ustedes recién hablaban de las provincias, las cuentas fiscales las cierra la nación. Ahora, las provincias están totalmente asfixiadas. Así es. Las provincias en su conjunto cerraron el año debiendo, en función de lo que muestran las ejecuciones, ¿sí? Más de 12.000 millones de pesos. Y se estima que ese déficit crezca en 2.000 millones de pesos durante este año. A las provincias las asfixia el pago de remuneraciones. Las provincias no pueden hacer inversión, los municipios no hacen inversión. El único nivel de gobierno que invierte es el gobierno nacional. Claro. Es complicado ese escenario. Guillermo, gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Ya volvemos. www.fabicur.com.ar